el criterio de este medio de comunicación son de absoluta responsabilidad de quien las emite. Presentamos a nuestro invitado. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 de la mañana con 3 minutos, gracias por mantenerse conectado con nosotros. Uno de los principales desafíos, uno de los más importantes que debe enfrentar el nuevo gobierno es el debate sobre la economía política de la distribución del riesgo y las ganancias. Ecuador atraviesa una situación complicada, convulsionada. El presidente no encuentra todo listo, sino más bien probablemente encuentre un déficit y una situación que tenga que manejarla de la mejor manera, de la manera más prudente, porque hablamos de riesgos que podría sufrir y que podrían tumbar una presidencia. Nos enlazamos en este momento con el economista Po Chun Lee para conversar de este tema, el gobierno y estos desafíos que debe enfrentar en este cortísimo tiempo, de saber, ¿lo va a poder viabilizar? ¿Lo va a poder lograr? ¿Qué tan complicado recibe el panorama en Carondelet y cómo va a manejar algunas situaciones adversas también, como el fenómeno del Niño, que podría ser un golpe significativo en la economía del país? Economista, qué gusto, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Andrea, siempre un gusto acompañarles. Economista, ¿cómo analizamos este tema? ¿El gobierno encuentra o no? Yo siempre uso este término, lo dejaron instaurado, el de la mesa servida, o no. ¿Cómo queda la situación en el país y cómo la va a recibir Daniel Noboa, que primero no ha tenido la experiencia en administrar un país como tal, probablemente desde el sector privado, pero no con lo que se va a encontrar, con un país dividido, convulsionado, con un déficit probablemente y con probables problemas a causa del fenómeno del Niño? Así es muy complicado, además de que políticamente no le ayuda que no tenga una mayoría o un bloque definido en la Asamblea. Entonces, si es que hablamos de reformas tributarias o reformas legales que necesite para ejecutar su plan de gobierno, se lo ve complicado. Si hablamos ya desde lo económico, de esa mesa servida o no servida que usted menciona, estamos diciendo que no hay tal, ¿no? Más bien hay malas herencias por recibir. Ejemplo sería, se habla de un déficit de 5.000 millones de dólares a final del año. No se sabe si es que en el sector público, por ejemplo, se logrará pagar el 13º salario, por ejemplo. Uh-huh. Entonces es eso, ¿no? Hacer funcionar el Estado cuesta y va a haber un déficit de 5.000 millones. Eso implica salir a pedir prestado esto. Más probable desde el día 1 que entre el presidente Noboa tendrá que ya renegociar estas deudas, a ver si es que hay cómo alargar los periodos de gracia, reducir los intereses, las comisiones, justamente para poder recibir más cupos y poder llenar este déficit presupuestario. Mucho se habla de la búsqueda de un equilibrio entre la política social y la estabilización de la macroeconomía como algo esencial para el desarrollo sostenible del país. Mucho se dice de este tema. Claro, la idea es, queremos tener suficientes fondos, o el fondo de reservas para poder cumplir con el pago de la deuda o continuar con el bienestar social, ¿no? Sabemos que la gente también tiene problemas de salud, la desnutrición crónica no ha desaparecido. Estamos hablando de que debido al Niño necesitamos arreglar estas carreteras, tenemos que prestarle dinero para la reconstrucción a todos los afectados, tenemos que tener programas para que puedan reiniciar esos emprendimientos que tenían o que fueron truncados debido al Niño. Y hay también, ¿no?, este problema más latente, más corto plazo, que es la posibilidad de apagones, ¿no? Esta déficit de energía eléctrica que tenemos y que no es culpa de nada más que el clima. Entonces también hay esa herencia, ¿no? Muchos se preguntan también, economista, ¿cómo puede trabajar el señor Daniel Noboa para desinflar a este estado obeso que nos ha dejado la historia? Es difícil porque si es que lo piensa desde las finanzas públicas, una vez que ponemos un programa o ponemos
un gasto, ¿sí o no? Es muy difícil bajar los presupuestos del Estado, Mm. porque de alguna manera ayudan a alguien. Por ejemplo, prevención de violencia de género. Una vez que lo pones, es muy difícil quitarlo porque hay grupos que van a sentirse afectados. Y así, ¿no? Un sinnúmero de proyectos que existen a nivel del general presupuesto del Estado. Lo vemos difícil porque es afectado. Estamos hablando también que en 18 meses o 17 meses de gobierno y quiere reelegirse, no es factible hacer perder el empleo a otras personas. Ujú. Entonces, le vemos difícil poder cumplir eso al menos en 18 meses. El señor Guillermo Lazo plantea la posibilidad de dejar, antes de irse, incrementado el salario básico a $475 según la propuesta de campaña. ¿Esto también puede incidir en la política nacional, en la economía nacional? Creo que sí, pero es una falla porque esto se decide en diciembre Ujú. y por lo que vemos va a entrar en noviembre el presidente Noboa, entonces esa decisión se dejará al nuevo presidente, Ok. generalmente esto es a final del año, así que no sé si se cumpla eso, a menos que quiera hacerlo antes de tiempo, ¿no? Tres reformas se habla de que debe tratar Daniel Noboa en el periodo, una reforma tributaria que es necesaria para construir mayor progresividad en el sistema de impuestos, es una de ellas. Hablan de que esto permitiría una distribución más equitativa de los recursos y ayudaría a reducir la desigualdad económica. ¿Cómo lo percibe usted? Ya lo tenemos, realmente la última reforma tributaria que pasó por la Corte Constitucional justamente fue eso, ¿no? Ujú. De recambiar esa tabla, especialmente que afecta a la clase media. Hay que entender que los estratos más bajos en el país no pagan impuestos, no son sujetos a pagar impuestos. Entonces ya ha sido progresiva esa tabla. Si queremos hacer otros incentivos, revisando el plan de gobierno del presidente Noboa, hablaba de incentivos tributarios para la inversión extranjera, Ujú. pero decimos, bueno, la inversión extranjera no va a venir si es que se viene otra consulta popular, Correcto. todo lo que cause incertidumbre no permite esas decisiones de venir a invertir en el país. También hablaba el señor Novoa de reducir el IVA. ¿Eso también es posible, economista? ¿Y cómo sería el impacto en Ecuador? El IVA es posible porque todas las reformas tributarias la empieza el presidente, entonces más probable que sí. Ujú. Depende también que haga la Asamblea. Reducir el IVA, al menos teóricamente nos dice que ayuda a incentivar el consumo. Bueno, si es que lo reducimos de 12 a 10, en teoría la gente consumiría más porque es más barato. Y afecta a las familias más pobres también, relativo a su ingreso, no tener que pagar un IVA más alto. Pero el señor Eh, Novoa propone del 12 al 5. ¿No es muy extremo? es demasiado extremo porque hay que entender, creo que no tiene idea de cómo funcionan las finanzas públicas. Ajá. Porque claro, no, de mes a mes lo que paga, los sueldos de la burocracia, la seguridad, todo lo que es el costo corriente es el IVA. Todos Ujú. los meses los negocios declaran IVA y tienen que pagarlo. Ese ingreso es el que paga los sueldos de los maestros, de los médicos, de la policía, los militares, etcétera. Entonces, reducir eso automáticamente, la pregunta es, ¿y con qué quiere pagar? Y usted puede despedir de repente a estas personas y eso también va en contra de esta idea del empleo, ¿no? Y este es un empleo legítimo, ¿no? Desde el sector público, que es el bienestar social. Según el señor Novoa, esta reducción al 5% habla direccionada a materiales de construcción para fomentar la industria de la construcción en el país, para generar plazas de empleo. Esto realmente significaría algo positivo o más bien golpearía a la economía del país, como usted lo podría mencionar. Claro, si es que es, ¿no? Un IVA total, si es que es un IVA enfocado a ciertas industrias, se ve interesante esa propuesta, ¿no? De dar Ujú. incentivos para que la Focalizado. gente decida construir o renovar sus hogares. En eso sí estaríamos de acuerdo, ¿no? Dice que en segundo lugar se requiere una reforma que fomente la creación de empleo y flexibilidad en los contratos laborales. Y sí, si es que ya pensamos de hace años, el código laboral es un poco caduco el que tenemos.
y es muy diseñado para el trabajo de 40 horas de 9 a 5, ¿no? Cuando la Ujú, realidad hoy en día es que trabajamos en horarios diferenciados, hay ciertas industrias, especialmente la turística o de entretenimiento, que funcionan más en los fines de semana. Entonces, estaremos de acuerdo en que exista cierta flexibilización laboral en lo que ujú, es cómo manejar el tiempo de los trabajadores, pero sin quitar esos derechos, ¿no? Del 13º, cuarto, ujú. fondos de reserva, afiliación al IES. Pero lo que sí decimos es, mire, en vez de tener el horario de 9 a 5, si usted desea trabajar horas el fin de semana, esas 40 en 3 días, y usted tiene el resto de la semana más libre, Ujú, totalmente de acuerdo, y de ahí no hablar de estas horas extras o suplementarias, ujú. porque en ciertas industrias conocemos que la demanda en los malls, por ejemplo, es mayor en los fines de semana que el resto de la semana. Correcto. Finalmente se habla de establecer una ley sólida para la administración y el uso de los recursos del Estado y cuando hablamos de los usos del recurso del Estado es hablar de En la transparencia y rueda de de la prensa corrupción. realizada este 23 de octubre en instalaciones de Sí, la Prefectura de ese Santo es el, Domingo. ¿No tenemos audio? sí, Ahí ese estamos. es, sí, disculpe. Sí, ese es el cuento de nunca acabar, que quiere Mm, más transparencia, de cambiar cómo funciona la contratación pública, de que no haya sobreprecios, de que no se compre a los mismos proveedores. O sea, siempre hay todo este engranaje sospechoso sobre quién gana las compras públicas, ¿no? ujú. Y en eso también estaríamos hablando que incluyan a la sociedad civil, de veedores en ciertos casos. Pero esto siempre ha sucedido en cualquier gobierno, ¿no? Y si quieres se inventan hasta Secretaría Anticorrupción, pero nadie persigue estos crímenes, ¿no? O Mm. este tipo de arreglos o chanchullos. Economista, es un periodo muy corto el que tiene el señor Daniel Noboa, la probabilidad de que lo golpee fuertemente el fenómeno del niño, pero también lo que pueda pasar en la política nacional cuando vemos a líderes, por ejemplo, de la CONAIE, que ya se imponen, que ya quieren sacar la ventaja y advirtiendo y amenazando con tomar acciones, cuando vemos organizaciones políticas que por su trayectoria y por su peso también intentan incidir si es que no se acatan algunas disposiciones. Todo esto también puede incidir a que no se logre una gobernabilidad que garantice un cambio parcial o de cierta manera intentar hacer algo diferente por el país. Así es, siempre tiene las institucionalizaciones del país. Realmente estamos hablando de que, hablando ya financieramente, ¿no? Ujú, Realmente no hay ingresos para cubrir tantos gastos que tenemos. Estamos hablando de que con la consulta del Yasuní, el ingreso petrolero más de seguro bajará. Hay un costo adicional en desmantelar la inversión, la infraestructura ya existente. Estamos hablando de que si hay apagones, la gente no puede producir y por ende tampoco va a poder pagar impuestos. Estamos hablando de que eh, no somos sujetos a crédito internacional debido al riesgo país. Estamos hablando de que si queremos emitir un bono será del 23%, que es realmente demasiado caro. Eh, y si hablamos de la producción petrolera, año tras año está bajando. Entonces, tenemos un problema de crisis económica. Hay que hacer entender a estos grupos también que queremos hacer lo posible, ¿sí, no? O sea, como cualquier gobierno que venga, en entregar esas necesidades básicas insatisfechas, de cumplirlas, pero al mismo tiempo también hay esos retos y en eso también no solo es una cuestión de reclamar, sino también decir, "¿Y usted cómo quiere ser parte de la solución?". Y eso es también el reto de gobernar en este país. Claro, no, es pensar en que hay dos o tres puntos que estaríamos de acuerdo, ¿no? Una es, por ejemplo, aumentar la recaudación tributaria, disminuir la elusión, evasión de impuestos, fortalecer la administración tributaria, por ejemplo. ujú. Eh, la otra sería ya pensar en el sector productivo, ¿no? Pensar en cómo ayudar al sector productivo para que puedan exportar y vender con más valor y crear esas condiciones para que puedan exportar más.
y mejores cosas, ¿no? No solo materia prima. Se habla, Es complicado. la CONAIE también le pide al gobierno del señor Daniel Noboa que deje de lado los tratados comerciales con otros países. En eso tienen algo de razón. Usted no se va a firmar tratados de libre comercio a menos que acabe vendiéndole más con quien firma, o al menos hay un balance. Que si yo exporto 1.000 millones a tu país, importo menos de 1.000 millones, ¿sí? Y así mantenemos un superávit o un excedente. Generalmente los tratados de comercio que firmamos tiende a ser negativo para nosotros, acabamos comprándole más con que firmamos. Y ahí es como quien dice, se exporta ciertos empleos para allá. Hay que entender que desde la CONAIE ellos están en esa situación vulnerable y se entiende por qué existe ese interés. 8 de la mañana con 19 minutos. Economista, siempre es interesante conversar de estos temas y espero tener la oportunidad de seguir haciéndolo una vez que el señor Daniel Noboa empiece a ejecutar sus acciones desde el gobierno nacional. Muchas gracias, Andrea, y siempre un gusto acompañarle y a las órdenes siempre. Gracias al economista Po Chun Lee, que se ha enlazado con nosotros haciendo este análisis importante, interesante, de cómo recibe el país el señor Daniel Noboa con un déficit bastante alto y cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar a lo largo de su gobierno. Que le vaya bien, no nos queda más que desearle lo mejor, que se ponga a trabajar en lo realmente urgente, que focalice la atención en lo que merece y que vengan mejores días a este territorio. Vámonos al corte comercial, Wellington Murillo, y ya regresamos.